Hace 20 años ese incendio no fue un incendio más para los argentinos, fue el incendio que se llevó 194 vidas, 194 jóvenes que iban a divertirse y terminan encerrados en un lugar que tenía capacidad para 1.500, 1.800, había más de 3.000. Cromañón, 20 años después de esa tragedia atroz, el 30 de diciembre del 2004 se produjo ese incendio en Once que causó, decíamos, 194 muertos y más de 1.500 heridos. El promedio de las víctimas era de 22 años y menos. El humo negro fue mortal y todas las fallas de seguridad lo convirtieron en una cámara de gas. Una multitud salía esa noche a pedir por sus familiares, por sus chicos, por sus hijos que habían ido a ver a Callejeros, el grupo de Villa Celina que tanto amaban y que tenían como costumbre tirar bengalas. Esas bengalas resultaron ser una trampa mortal. Callejeros hacía su último concierto del año, la tercera noche consecutiva en República de Cromañón, el reducto rockero que había inaugurado Omar Chabán ese año. Pero todo terminó en una tragedia que 20 años después es imposible olvidar y pedir justicia. Bueno, hemos escuchado muchas veces los testimonios de sobrevivientes, de familiares, y en este caso queremos escuchar el testimonio de José Palazzo, que ya está en contacto con nosotros, para que, bueno, nos dé una referencia de lo que fue para él Cromañón, porque estuviste ese día en el lugar, pero te salvaste, y que nos cuentes un poco por qué. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andás? Primero quiero aclarar que no soy sobreviviente de la tragedia porque yo no estuve en el momento en el que sucedió, yo estuve a la tarde. Me iba a volver con unos amigos cordobeses que habían ido a ver el show después del recital, pero me volví antes. Me tomé el avión de las 20 horas, llegué a mi casa y mis hijas lloraban muchísimo por lo que estaba sucediendo. Era en la época en la que teníamos Nextel, así que claro. El grupo Callejeros, yo había ido a cerrar la fecha de Cosquín Rock. Me junté a las 4 de la tarde con ellos en el hotel, pegado al lado de Cromañón. Yo ya había estado en Cromañón cuando se llamaba de otra forma con Rodrigo y Daniela Araos, muchísimos años atrás, como unos 6, 7 años atrás, en la época que Rodrigo tocaba en ese lugar, y habíamos pasado una noche y él había tocado 2 veces. Me había parecido un lugar chiquitito, pero según Rodrigo entraban muchas personas. Cuando llego a mi casa y veo lo que estaba sucediendo, empecé a hablar por el Nextel, porque muchos de los que trabajaban y colaboraban con Callejeros también lo hacían con la renga, y yo era muy amigo de muchos de ellos, así que empecé a escribirle y algunos me relataban el horror. Mientras la televisión decía un muerto, mis amigos decían que había cientos de miles, y bueno, y finalmente se transformó en la peor tragedia de todos los tiempos de nuestra música argentina. Y fue para nosotros muy especial todo lo que sucedió, porque muchas de las cosas que venían pasando nosotros las combatíamos, y otras de las cosas lamentablemente el público las adoptó como una cosa normal, y entonces era muy complicado por ahí pelearnos en la puerta con personas que venían a traer una bengala a un recital de Los Piojos o de la Versuit o de Las Pelotas o de la Renga, porque para nosotros era muy complejo, independientemente si los eventos se hacían al aire libre o no, porque también eran hechos que generaban mucho pánico entre los que organizábamos los shows. Pero José, que, bueno, me parece sí, que Cromañón significó también eso, ¿no? Tomar conciencia de algo que parecía inofensivo para muchos, que un grupo se destacara porque tiraba bengalas y no teníamos conciencia. Es que ahí te quiero hacer una corrección. No era el grupo el que tiraba bengalas. Los fans habían adoptado esta modalidad. Y nosotros teníamos serios problemas en las puertas, porque nosotros hemos tenido Orfeos con Los Piojos, o la vieja usina con la Versuit, o Las Pelotas, donde tuvimos secuestros de hasta 60, 70 bengalas en la puerta, en las requisas que hacía la policía de la provincia, y eso nos generaba un conflicto porque los fans entendían como que nosotros estábamos sacándoles parte de la diversión. A nosotros nos parecía descabellado lo que hacían. Entonces, la realidad es que no era quien prendía más o menos bengalas, sino que era una cuestión que había adoptado el público. Claro.
y era una Era como cuestión una que algunos tradición, podíamos ¿no? combatir y otros no. Si estaba Callejeros, bueno, era como parte del show de la alegría, que lamentablemente termina en esto. Hubo muchas responsabilidades, ¿no? en esto, en esta tragedia. Y también hubo muchos cambios a partir de Cromañón, porque ya los shows no tienen las mismas formas de seguridad, afortunadamente, los locales. ¿Qué te parece a vos que cambió y qué todavía tenemos que aprender? Mira, el día después de Cromañón fue muy especial. Nosotros teníamos programados shows de Molotov, de Barón Rojo y de Sepultura, que eran artistas que tocaban en el Cosquín Rock, en Luna Park y en Obras. Imagínate que hasta esos lugares que tenían años de habilitados se cerraron por completo porque se vislumbró una falencia generalizada en medidas de seguridad en locales de espectáculos. No así, aunque no lo creas, en Córdoba, donde en varios lugares de Córdoba, la legendaria vieja usina, se cumplían con todos los requisitos. Entonces se cerraron un montón de pequeños y medianos lugares y en Capital Federal se cerraron prácticamente todos los lugares y se reformuló todo lo que tenía que ver con medidas de seguridad. Eso le hizo muy bien a la industria. Lamentablemente, para que eso suceda tuvo que haber un sacudón demasiado fuerte, donde las responsabilidades, como vos decís, fueron de todos los que participaron. Y lamentablemente hay que tener en cuenta que también hubo responsabilidad por parte del público, porque nadie nunca menciona a aquel que prendió una bengala en un lugar cerrado, independientemente de todos los defectos que tenía el lugar, las cosas que se hicieron mal, el tratamiento inapropiado por parte del SAME, de la atención de los que sucedieron, la falta de preparación para una tragedia de estas características, en fin, una serie innumerable de hechos que hicieron que todos sean responsables y que suceda lo que sucedió, que a lo mejor podría haber sucedido en menor medida si se daban algunas cosas que no se dieron. Hizo recapacitar a toda la industria, a toda la música, y yo creo que al público también, de que había que hacer cambios, y estos cambios vinieron de manera drástica y cambiaron la forma de hacer música y producir música y divertirse en la República Argentina. Te quería preguntar por Pato Fontanet, sé que sos muy amigo, productor, y bueno, era el líder de una banda, Callejeros, que recién arrancaba, ¿no? Y que tenía como mucho futuro. Patricio fue el que tuvo la condena más grande de todos. O sea, curiosamente, sin ser el responsable directo y sin tener una participación principal, fue absuelto en primera instancia por unanimidad. Después la Cámara 2-1 los condena, estuvieron detenidos injustamente porque no tenían finalizado el debido proceso y no tenían sentencia firme. Después fueron liberados y después fueron condenados definitivamente. Y en esa condena se revisa una serie de situaciones donde el que tiene mayor condena es Patricio, que cumple 7 años. Chaván la cumple en su casa, Patricio en el penal de Ezeiza. Todo el resto de los callejeros tuvieron penas, incluyendo su manager, menores a 6 años, 5 años, en el caso de Dani Cardel 3. Y bueno, cada uno purgó su responsabilidad de acuerdo a lo que estableció la justicia, que no necesariamente siempre es lo que sucedió ni lo justo, y con las fallas que tienen los seres humanos, que en mi caso los hubo, y las culpas que tienen también las hubo. Es un proceso muy doloroso en el que Patricio se llevó la peor parte, sin ser el responsable de muchas de las cosas que sucedieron, pero así lo dispuso la justicia, y como él siempre dijo, él iba a acatar lo que decía la justicia, a pesar de la persecución que tuvo siendo inocente aún todavía. Y bueno, los diciembres son complicados para toda la familia de los callejeros y de los chicos de Don Osvaldo. Y hoy, junto con No Nos Cuenten Cromañón, que son los verdaderos sobrevivientes de Cromañón, los que estuvieron ahí, los que vivieron eso en persona, hacen ese acto que hacen hace muchísimos años, donde se habla del tema y donde no se deja apagar esta idea de que no hay que olvidarse de lo sucedido, porque en la memoria hay un montón de
sanación. Seguro, muchos hoy decían, ya no somos sobrevivientes, somos vivientes de esta nueva etapa. Gracias, José, por tu reflexión. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande.